suelte el hilo. Si usted no lo hace adecuadamente, al apretar, al comprimir el nudo, el hilo se va a soltar. Es muy importante la técnica, el manejo cuidadoso. Los tejidos son delicados. Si uno maneja los tejidos torpemente, puede soltar los vasos, puede destruir tejido y después en ese sitio donde estaban haciendo el tratamiento quirúrgico va a producirse necrosis de lo que se soltó, de lo que se apretó demasiado, y al producirse necrosis va a haber infección. Entonces es importante que hagamos nudos con buena seguridad para que no tengamos complicaciones posteriores. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros realizamos, aunque sea el primer seminudo, tengamos seguridad de que no se afloje. Por eso es que los hilos son de fácil manipulación, ejecución fácil, y también tenemos que tener en cuenta la economía del hilo, pero no solamente economía en costo, sino en economía en la cantidad de hilo que pueda eliminarse o desperdiciarse. Siempre tenemos que bajar el hilo hasta que nos quede menos hilo para desechar. Por eso hablamos de la economía del hilo. No es en costo, sino en cantidad. Y esos nudos tienen que tener 3 características, o 3 seminudos en realidad, que es el ceñidor, el fijador y el tercer seminudo es el de seguridad. Cuando uno va a ligar estructuras masivas o en masa, que se llama, por ejemplo, músculo o un vaso, una arteria, el primer seminudo tratemos de hacerlo doble, o sea, hacer el nudo de cirujano, porque el nudo simple siempre tiende a aflojarse. En cambio, el nudo de cirujano, que es el doble, mantiene la fijación, mantiene la compresión que usted le dé. Siempre utilicemos el nudo de cirujano para hacer el primer seminudo o nudo ceñidor. En cuanto a la clasificación de los nudos, según su geometría puede ser común o puede ser especial. Nudos cuadrados, antideslizantes. Busquemos siempre cruzar los hilos antes de realizar la maniobra del primer seminudo, para que nos quede un hilo, o mejor dicho, un nudo redondo que no permita que se mueva, porque si lo hacemos, por eso que cambiamos de mano, empezamos con la derecha, seguimos a la izquierda y así sucesivamente. Si hacemos los seminudos con una sola mano, con seguridad que vamos a hacer un nudo deslizante, o sea, un nudo que se pueda aflojar, el famoso nudo en cadena. Por eso que tenemos que utilizar las dos manos, acostumbrarnos a manejar las dos manos y hacer los famosos nudos antideslizantes. Dentro de su geometría, los nudos se clasifican también en nudos especiales, que es el nudo de cirujano, el nudo de roseta, que es el que más se utiliza en las suturas intradérmicas, y el nudo por torsión, que es para huesos, para cartílagos, que generalmente son con alambre. En cuanto a su técnica, los hilos son manuales, instrumentales o mixtos, y eso lo hemos visto toda esta semana. Y de los manuales, los más utilizados son las técnicas de Pauchet, a los 5 dedos, a 4 dedos, a 3 dedos o al dedo medio, que es el que utilizamos 5 dedos. ¿Por qué de 5 dedos? Porque utilizamos los 5 dedos para agarrar el hilo. 3 dedos porque montamos para hacer en este mismo nudo de 5 dedos, también utilizamos los 3 dedos. Y la
técnica del zapatero, que es el que utilizamos viendo la forma de una pistolita a los hilos. Eso lo han hecho en la parte práctica, solamente recordarles la forma teórica. El instrumental y la mixta. El instrumental es agarrando con 2 pinzas y el mixto es utilizando un instrumental, una pinza y la mano. Estructuras geométricas se refiere al aspecto físico resultante de nudos con relación al sentido y a la disposición de los seminudos. Existen los tipos comunes y los tipos especiales. Entre los nudos comunes más utilizados son el nudo deslizante y el nudo cuadrado. El nudo cuadrado, también llamado antideslizante o de seminudos simétricos, es el que utilizamos habitualmente. Por ejemplo, el nudo de cirujano es el nudo antideslizante. Está compuesto de 12 nudos, el cual en el segundo de fijación es la imagen del espejo anterior. Es lo que hacemos, por ejemplo, cuando hacemos el nudo de cirujano. Y los nudos deslizantes, también llamados de seminudos simétricos, presentan el primer componente igual al nudo cuadrado, siendo que el seminudo de fijación es elaborado en el mismo sentido. Por eso que se llaman deslizantes, que se pueden aflojar. El mejor nudo que se lo hace intercambiando manos o cruzando los hilos de una mano a la otra. Entre los nudos especiales tenemos el nudo de cirujano, el nudo de roseta, que lo van a aprender a hacer cuando hagamos las suturas intradérmicas, y el nudo por torsión es con alambre, eso para parte ósea o para cartílagos. El nudo de cirujano, la diferencia básica en relación a los otros está en la formación del primer seminudo, que es formado por 2 entrecruzamientos o lazadas. Usted lo hace con las 2 manos, el nudo de cirujano, pero puede hacer con una sola mano, pero cruzándolo 2 veces el hilo que va a ceñir la sutura. El nudo de roseta puede utilizarlo poniendo una gasita que transfixie con la aguja para que el hilo al pegarse a la piel no vaya a lesionarlo. O puede utilizarlo solamente con el instrumental, sin necesidad de la gasa que se ve. Pero cuando el hilo va a estar mucho tiempo o la sutura va a ser mantenida por el hilo mucho tiempo, entonces mejor poner una gasita o una esponja para que el nudo de roseta no se pegue a la piel, la lesione y se afloje la sutura. Eso, cuando empecemos a hacer suturas, vamos a hacerlo cuando hagamos el punto intradérmico generalmente. Y el nudo por torsión, como su nombre indica, hay que torcerlo varias veces, generalmente es con alambre, o siempre es con alambre, para osteosíntesis se llama. Osteosíntesis, o sea, la sutura con alambre de un hueso. Existen, ya cuando ustedes el año lleven traumatología, van a escuchar hablar de osteosíntesis, sutura con instrumentos metálicos generalmente. Y ortopedia es otra cosa. Por ejemplo, en niños no se utiliza osteosíntesis con material porque las fracturas en los niños generalmente son en los cuellos de crecimiento, en los tallos de crecimiento. Y si usted le pone un clavo, una clavija, una placa en eso, esa parte del hueso, que es el cartílago de crecimiento, no desarrollo normal. Por eso que en los niños muy rara vez se hace osteosíntesis, pone clavo, alambre o placa. Se hace ortopedia. ¿Cómo es la ortopedia? Sin cirugía, con tracciones o con férula o yeso.
para no interrumpir el cartílago de crecimiento de los niños. La técnica de la elaboración de nudos también lo han hecho ustedes en esta semana de práctica. Son movimientos combinados entre las manos. Los nudos pueden ser manuales cuando se usan solamente las manos, instrumentales utilizando instrumentos, pinzas, una pinza anatómica, una pinza Kelly, por ejemplo, que agarra una de las puntas, y el portaaguja. Mixto, cuando se utiliza una pinza y la mano. Por ejemplo, el nudo de roseta es manual. En algunos casos puede ser manual, puede ser instrumental. El nudo de meso lo puede hacer mixto, manual e instrumental. La técnica bimanual es cuando las dos manos intervienen, y cuando intervienen más propiamente las dos manos en el nudo de cirujano, que se utiliza ambos cabos para pasar. Ahora, es importante que el nudo, por eso es que antes de hacer el nudo, tienen que cruzar los hilos. Es lo que le dicen los auxiliares: hagan la presentación. ¿Por qué es importante? Porque si usted no hace eso, le va a salir un nudo como la imagen que tienen a su derecha. Un hilo torcido, un nudo torcido. Y si siguen haciendo así, les va a salir un nudo deslizante, un nudo en cadena. Y ante el aumento de la presión de ese vaso, esos hilos se van a deslizar, esos nudos, mejor dicho, se van a deslizar, se van a aflojar, y va a presentarse la hemorragia. Por eso que los nudos tienen que quedar como la imagen que tienen a su izquierda. Es muy importante no olvidarse de cruzar los hilos antes. Si no hace la presentación elegante que les he enseñado, por lo menos crúcenlo. Si van a hacer con la mano derecha, el hilo que va a hacer el nudo va por debajo. Si van a hacer con la mano izquierda, el hilo que va a hacer con la mano izquierda va por debajo. En cambio, pausear con un dedo es al revés. La técnica de Pauchet: unimanual, una mano activa y la otra es fija o auxiliar. Mano activa utiliza solamente 3 dedos, por eso se llama Pauchet a 3 dedos. Permite la realización de los nudos cuadrados. Es importante que el tamaño de los hilos, cuando usted hace el nudo, la cola siga iguales, porque a veces uno desliza el nudo con el dedo, pero no está haciendo un buen ajuste, sino que el hilo fijo usted lo va traccionando y al final queda el nudo demasiado flojo. Una cosa. Dos, usted tiene que ver el nudo donde se están cruzando. Nunca debe poner el pulpejo del dedo encima del nudo, que usted no pueda ver si el ajuste es el correcto. Los dedos índices tienen que estar cerca del nudo, cerca de la decruzación del nudo, de tal forma que usted vea el ajuste sobre la estructura que va a ligar. La técnica de zapatero o nudo de zapatero es el de las pistolitas que les he enseñado. Por eso yo les decía que esta técnica o este nudo, yo particularmente no lo utilizo en cirugía. Yo prefiero hacer el nudo de cirujano en el primer seminudo, y después ya puedo hacer nada más el nudo simple, el Pauchet con un dedo o el Pauchet con 3 dedos. El nudo de zapatero lo van a utilizar más en el examen práctico que se dé, pero en la parte quirúrgica muy raro es el cirujano que utiliza la técnica de zapatero.
La técnica instrumental, como su nombre indica, es solamente utilizando instrumentos para realizar estos nudos. Utiliza una pinza de disección, diente de ratón o anatómica y el porta. O puede utilizar una pinza hemostática, Kelly o mosquito y el portaaguja. Esta técnica nos permite ahorrar un poco más de hilo porque necesitamos que la punta donde va a agarrar el portaaguja tiene que ser un hilo más corto, entonces nos permite ahorrar hilo. En cambio, si te hace un pauchet manual, generalmente lo hace en la mitad del hilo y eso nos va a permitir perder mucho material. Estos nudos siempre buscan una ley que es para fijar, nos permite que el nudo esté bien fijado. Esta ley se llama la ley de Livingstone y es la siguiente. Primera ley, movimientos iguales de manos opuestas ejecutan un nudo perfecto. Es el pauchet. Movimientos iguales de manos opuestas ejecutan un nudo perfecto. Y la segunda ley de Livingstone dice, la punta del hilo que cambia de lado después de la ejecución del primer seminudo debe volver al lado inicial para realizar otro nudo. Cuando usted hace un nudo, queda cuadradito, queda redondito, bien ajustado. Pero para hacer el segundo nudo, lo tiene que volver a cruzar el hilo para que el segundo nudo, una característica del primero. Por eso dice que la punta del hilo que cambia de lado después de la ejecución del primer seminudo debe volver al lado inicial para realizar otro seminudo similar a las características anteriores. Por eso se llama imagen en espejo de los nudos. El nudo correctamente ejecutado debe ser apretado en forma uniforme, o sea, los dos cabos del hilo tienen que tener la misma presión, suave, simultánea. Por eso se dice que el mejor nudo es aquel que se hace suave, sostenido y prolongado. ¿Qué significa eso? Que hay que ser delicado en el manejo del nudo, sostenido. O sea, una vez que usted hace el nudo, mantiene por algunos segundos ahí el nudo para que ese nudo, ese hilo, esté cumpliendo la función para lo que fue hecho. Suave, sostenido, con la misma presión y prolongado en segundos. Esta es la forma correcta de apretar un nudo. Tiene que verse el vaso que usted va a ligar. Y los pulpejos de los dedos índices son los que se encargan de apretar el nudo. Usted tiene que ver no solamente que ese vaso que usted está ligando no esté sangrando. Si sigue sangrando, significa que la compresión de su nudo no ha sido la correcta. Otra cosa que hay que tener mucho cuidado cuando uno liga un vaso es que no vaya a resbalar el hilo del pulpejo, porque si usted está haciendo presiones en los dos cabos con la misma intensidad, si uno de los pulpejos debe darse, con seguridad que el otro va a arrancar el vaso. Por eso que hay que ser muy delicado en el manejo de los nudos. Todo esto que estamos hablando, chicos, lo van a practicar cuando empecemos a hacer sutura y se van a dar cuenta que la tensión que hay que hacer en ambos cabos tiene que ser la misma presión, la misma tensión.
En los nudos superficiales, la tracción de la ligadura en el sentido de una otra mano a lo largo de esa recta imaginaria. Esa imagen nos demuestra que los hilos, después de haber hecho el seminudo, tienen que ser traccionados en el mismo sentido, paralelo, pero con la misma presión en el mismo tiempo. Se debe evitar las tracciones, o sea, no traccionar solamente del uno, sino de los dos, para que el nudo sea efectivo. Estas son imágenes de lo que es forma cómo se debe hacer un nudo. Aquí ven ustedes el técnico Pauchet. Este Pauchet, aquí dice 3 dedos, o dedo medio. O también usted puede decir un Pauchet con los 5 dedos, porque con los 5 dedos de la mano, el índice y el pulgar está agarrando la punta, y los otros 3 son los que hacen el nudo. Por eso decimos Pauchet 5 dedos, Pauchet 3 dedos, o Pauchet de dedo medio, porque el que enlaza el hilo es el dedo medio, como vamos a ver en la siguiente imagen. Dedo medio, mano izquierda, mano derecha. Y aquí fíjense el dedo índice. Es importante que cuando hagamos el Pauchet 3 dedos, los 5 dedos, como ustedes quieran llamarlo, dedo medio, el hilo que va a iniciar el nudo va por debajo, sea usted derecho o izquierdo, el nudo que va a iniciar o el hilo que va a iniciar el nudo tiene que estar por debajo. En cambio, en el Pauchet con el dedo índice, el hilo que va a iniciar o el cabo de hilo que va a iniciar el nudo siempre va por arriba, sea derecho o izquierdo quien va a manipular eso. Si nosotros queremos hacer Pauchet con el dedo índice, poniendo el hilo que va a iniciar el nudo por debajo, no va a permitirle hacer una buena compresión en el vaso. Por eso que siempre antes de iniciar cualquier tipo de nudo, tiene que tener en cuenta con qué mano va a empezar. Estas son imágenes para ver mano derecha, mano izquierda. Ahora, el nudo del cirujano usted lo puede ejecutar con el dedo índice o con el dedo medio, pero el mejor nudo de cirujano es el Pauchet. Inicia el primer nudo, sujeta con el dedo medio anular y después con el dedo índice del otro lado hace el otro seminudo. ¿Cuál es el éxito o cómo se ve el éxito de su nudo? Cuando usted, al hacer el paso de los dos cabos, tiene que soltar simultáneamente los dos pulgares. Si no suelta los dos pulgares, el nudo de cirujano va a ser nada más un Pauchet simple. Nudo cirujano, nudo doble. Usted puede hacer un nudo sencillo, sin hacer demasiada técnica, pero lo que tiene que hacer es doble paso del cabo del hilo para que salga un nudo doble. Mano izquierda, mano derecha. Ahora, el que hemos aprendido último, nudo de cirujano, técnica de meso. La técnica de meso puede ser mixta, manual e instrumental, pero la técnica de meso solamente manual. En la técnica de meso, usted puede sostener los dos cabos y hacer el nudo de meso, pero puede soltar un cabo y como si estuviera manejando con un portaguja, solamente dar la vuelta al dedo índice y pulgar y va a buscar el cabo que tiene suelto.
o puede hacerlo mixto, manual e instrumental, técnica de meso, o puede hacer sin soltar los cabos. Chicos, la técnica de hacer nudos va a depender de usted, va a depender de cómo quiere hacer el nudo. En la técnica de meso, en el examen no nos va a interesar si usted lo hace agarrando, sujetando los dos cabos o soltando un cabo y buscando el cabo después. No hay problema. Lo importante es que usted lo sepa hacer la técnica de meso. La técnica mixta es manual y con una pinza o con el portaagujas generalmente, ¿no? Aquí en la técnica mixta, usted también puede hacer el nudo de cirujano. Darle 2 vueltas a la pinza o al porta y agarrar el cabo, el siguiente cabo, el otro cabo. En la técnica de meso también puede hacer un nudo de cirujano. Solamente que le va a dar 2 vueltas a los dedos y hace el nudo. La técnica mixta está el manual e instrumental, que es lo que generalmente hacemos. Con una mano sostenemos el hilo y utilizamos con la otra mano el portaaguja. Ahora, puede usted utilizar, sobre todo en las cirugías delicadas, oftalmológicas, cirugías plásticas, donde usted no tenga demasiado espacio para hacer un nudo manual, entonces utiliza la técnica instrumental, solamente instrumental, con un cabo, uno de los cabos del hilo, pone una pinza hemostática o cualquier Kelly o mosquito, y sobre eso hace el nudo con el portaaguja. Eso se hace en lugares donde no hay espacio para meter 2 o un dedo por lo menos. Entonces lo hacemos instrumental. Lo utilizan mucho los oftalmólogos, utilizan mucho los cirujanos plásticos, sobre todo a nivel de suturas de párpados. Bueno, este nudo es un nudo muy complejo. Se llama el nudo de Brocken-Roeder. Se utiliza para hacer nudos extracorpóreos en cirugía laparoscópica. Estos nudos son entrelazados en 3 o 4 veces, pero son nudos deslizantes. Si usted hace 2 o 3 nudos solamente de esto, se va a deslizar. Por eso que generalmente se hacen 4 o 5 nudos, para que cuando usted lo introduzca en la cavidad abdominal, no haya riesgo de que se deslice. Son nudos muy complejos. Se utiliza mucho en cirugía laparoscópica. En cuanto a la preparación del instrumental para la cirugía, significa preparar, lavar, ordenar el instrumental que va a ser esterilizado. En este tema, muy poco se habla en la parte teórica. Es más cómo armar una mesa, cómo formar, cómo esterilizar. Por eso hablamos de la preparación del instrumental. Se realiza un proceso de lavado primero, acondicionamiento estandarizado. ¿A qué se refiere este acondicionamiento? Que tenemos que poner el instrumental en orden. No podemos ponerlo como se ve en el recipiente, eso desordenado, porque no se va a poder lavar adecuadamente. Ustedes ven, hay unas pinzas abiertas, otras pinzas cerradas, entonces no va a ser correcto el lavado de ese instrumental. Entonces, la preparación del instrumental se realiza en un proceso de lavado, acondicionamiento estandarizado e identificación del instrumental quirúrgico para esterilizar. Depende qué tipo de presión. Tenemos las etapas de lavado. La primera etapa, primero hay que retirar todos los elementos punzocortantes y el de mayor riesgo es la lámina del bisturí.
Ya vamos a aprender a montar una lámina sobre el portaaguja y a desmontarla correctamente para no cortarnos. Separar las agujas de sutura en una cubeta con detergente para lavar manualmente con mucho cuidado. Sacar todos los distritos de sangre que quedan o de material contaminado. Separar todas las cremalleras de las pinzas, porque así, unidas, no se puede hacer un buen lavado, una buena esterilización. Colocar el instrumental en la bandeja de lavado quirúrgico hasta el 70% de su capacidad, o sea que no hay que llenarlo. Estamos hablando no de esterilizar, sino de lavado. Esterilización es otra cosa, es secundaria. Primero hay que hacer un lavado correcto y ese lavado se lo puede hacer bajo centrifugación. Por eso dice lavado ultrasónico, pero no llenar la cubeta para el lavado, sino solamente hasta el 70%, porque si no, tampoco se hace un buen lavado. Opere el lavador de acuerdo con el procedimiento. Se refiere a presión, a temperatura que tienen sus manómetros para lavado. Y después del lavado, hay que retirar el material de ese recipiente, colocarlo sobre un paño y secarlo uno por uno para que la segunda etapa del secado ya lo haga en el autoclave. No podemos meter material que esté muy húmedo, que esté chorreando al autoclave, porque eso va a producir una ebullición y el riesgo de que las paredes del autoclave se rajen. Y la segunda etapa ya es el almacenamiento del material que va a ser esterilizado. Por eso dice, verifique la codificación del instrumental. ¿Es el material que vamos a meter al autoclave o vamos a meter a vapor seco o al vapor sobre presión? ¿Qué tipo de material hay que seleccionar? Verifique en la lista estándar la cantidad y tipo de instrumental que contienen las cajas. Siempre en las cajas de esterilización viene un plástico sellado donde muestra o pone o enumera la cantidad y el tipo de instrumental. Para meter a la caja hay que acondicionarlo. No podemos ponerlo así en bollo, tirado. Todo tiene que estar ordenado. Y los instrumentos más pesados, como las valvas, por ejemplo, tienen que estar en el fondo para que no, con la temperatura, si lo ponemos a quitar capacidad de absorción del vapor a los instrumentos más pequeños. Tomen las agujas con gasa y colóquelas en la caja. Hemos visto que a las agujas se las pone enganchadas o ensartadas en una gasa. Y esas agujas tienen que estar en el fondo para que le pueda llegar el calor adecuadamente. Una vez ordenadas las cajas, las cerramos y se anota, se identifica en la caja el tipo de caja y las iniciales o el nombre de la persona que armó, para que si en algún momento se descubre que hubo una transgresión a la asepsia, ya hay un responsable que se tendría que mandar su memorando, ¿no? Entonces, por eso es que la gente que trabaja en esterilización tiene que ser gente muy entrenada para evitar el mínimo riesgo o para cometer el mínimo riesgo de contaminación o mala preparación de las cajas. Hay que colocar la fecha de que se está poniendo esa caja. Es importante poner esa fecha después de que ya salió el material, la caja de esterilización, porque tenemos que anotar cuánto tiempo puede estar almacenada. Porque si pasa ese tiempo, una semana, 3 días, qué sé yo, un año, hay material que se puede esterilizar y estar esterilizado un año. Hemos visto cuando hemos hablado de esterilización
Y una vez pasada esa fecha ya se venció y hay que esterilizarlo de nuevo. Y después que han armado las cajas ya se les lleva al esterilizador, dependiendo qué tipo de material va, como les digo, a vapor, bajo presión o a calor húmedo solamente. Y que cerrar las cajas con cinta adhesiva después que se ha esterilizado. Y en esa cinta generalmente es donde se coloca la persona que esterilizó el material y la fecha. Cuando usted está lavando el material, cuando usted ha hecho el cepillado de toda la cerrilla para que no quede ningún tipo de coágulo en la cerrilla de la pinza, siempre hay que lubricarlo, pero con silicona líquida. No utilicemos aceites, el aceite de comer que utilizamos nosotros hasta para las bisagras de las puertas, porque eso va a desgastar el material. Uno, dos, es demasiado viscoso que es difícil retirarlo hasta con cepillado. Entonces, si no está bien lavado el material, va a ser un material contaminado. Esto es en general las cajas de instrumentación, pero existen también cajas pequeñas o envoltorios de tela para hacer curaciones. Y en equipo de curación, ¿qué necesitamos? Necesitamos una pinza anatómica o una pinza de diente de ratón, una pinza hemostática, una Kelly o mosquito y una tijera. Suficiente, 3 instrumentos para hacer caja de paño de curación. Son menores y lo colocamos igual en el mismo sentido. Así que, a ver, vamos a ver a continuación una serie de cajas, de instrumentos. Nada más la diferencia entre un equipo de cirugía pediátrica, un equipo de cirugía mayor, es el número y el tamaño de las pinzas. Entonces, para no repetir un montón de veces lo mismo, pinza anatómica, pinza de diente de ratón, pinza hemostática, si es para pediatría, las Halter o mosquito o el Carail, ¿no es? Si es para adultos, la pinza Kelly. ¿Qué más tiene que tener? Tiene que tener una pinza o dos pinzas Coger para traccionar aponeurosis, por ejemplo, o para el hueso. Tiene que tener tijera curva, tijera de mayo y tijera de Metzenbaum. Tiene que tener separadores de Farabee. Y si es para adultos, pues buscarán una barba de Doyen, por ejemplo. Utilizarán un Waylander. Pero todas las cajas tienen lo mismo. ¿Qué varía? En la cantidad y en el tamaño, dependiendo qué vamos a operar. Si te dicen que armes una caja para apendicectomía pediátrica, entonces no pondrás una pinza Kelly, pondrás una Halter, una mosquito, para ver grande, sino pediátrico. Pero todos van a tener una pinza mixer también para disección. Vuelvo a repetirle, si te dijeran en el examen, arma una caja de cirugía pediátrica, entonces vas a poner Metzenbaum, Mayo, pediátrico, Farabee pediátrico, pinza mixter, pinza backup. Y las backup, bueno, son para todo, para grande o para chico, es la misma para pinza de campo. La cantidad, si yo voy a operar un colon, no voy a poner 2 pinzas Kelly,
que utilizo en una cirugía de apéndice, por ejemplo. En cambio, en la cirugía de colon voy a ocupar por lo menos 10, mínimo pinza Kelly, para ligar el meso. Entonces, en base al tipo de cirugía que van a hacer, en el examen se le puede decir, hazme una mesa de instrumentación para la cirugía de apéndice pediátrico. Entonces usted pone todo lo que le estoy diciendo, pequeña, todo el material pequeño. Donde se utiliza mucho más material es en la cirugía de colon o en la cirugía de trasplante cardíaco, trasplante renal, cirugía cardíaca de cualquier origen, neurocirugía, ahí se utiliza mucho más material. Por eso que las cajas se las arma dependiendo a lo que usted quiera hacer. A las posiciones del equipo quirúrgico. ¿A dónde se va a colocar el cirujano? ¿Dónde se va a colocar el primer ayudante, el segundo ayudante, la instrumentadora? Y esto uno lo tiene que conocer bien, porque cuando está armando el equipo quirúrgico para una cirugía y el cirujano va pintando, ya los ayudantes, la instrumentadora, tienen que ir buscando su posición sin acercarse a la mesa. El equipo quirúrgico completo se acerca a la mesa cuando ya están colocados los campos quirúrgicos. Antes no puede apegarse porque se puede contaminar el delantal y hay que cambiarse. El equipo quirúrgico está constituido por ¿quiénes? Un cirujano, un primer ayudante y la instrumentadora. Esto para cirugías menores. Para cirugías mayores van con 2 ayudantes. Para cirugía de cada equipo, el donante y el receptor, y además existen 2 instrumentadoras por la cantidad de material que se utiliza. Ahora, en los hospitales públicos, donde se forman especialistas, donde hay residentes, donde hay internos, todas las cirugías tienen 2 ayudantes. El cirujano, el primer ayudante es el residente y el segundo ayudante es el interno. Entonces, el equipo quirúrgico está formado dependiendo del tipo de cirugía y el tipo de hospital. En las clínicas privadas muy difícilmente puedan ir internos, digamos, porque eso significa un gasto de material para la clínica y no lo permiten, salvo que el interno lleve o el estudiante lleve su propio material, su propia ropa. Entonces, dependiendo del volumen o el tipo de cirugía, va a depender también la cantidad de ayudante que necesite para esa cirugía. Y cada uno tiene una posición. El cirujano siempre al lado derecho, pero ahorita vamos a ver las variables que pueden haber. Cuando se trata de cirugía abdominal, el mesocolon, el colon transverso, divide a la cavidad abdominal en 2 pisos. El supramesocólico y el inframesocólico significa, como su nombre indica, supramesocólico, que está por encima del colon transverso. Ese es el mesocolon. Y el inframesocólico son todos los órganos que están por debajo del colon transverso. Aquí lo que les decía, dependiendo de la característica. Para operar supramesocólico, órganos que están por encima del mesocolon transverso, el cirujano mejor se coloca a la derecha. Si se va a operar órganos inframesocólicos, por ejemplo, cavidad pélvica, lo ideal que el cirujano diestro que utiliza la mano derecha,
esté del lado izquierdo del paciente, porque la va a utilizar mano derecha. Si el cirujano es izquierdo, es zurdo, entonces a la inversa. Para operar inframesocólico, el cirujano debería estar a la derecha del paciente. Si va a operar supramesocólico, tendría que irse al otro lado. De tal forma que cada uno tiene que colocarse del lado que se sienta más cómodo. Una recomendación especial: el cirujano cuando opera no debe desviar su atención del campo operatorio, ni siquiera para pedir instrumental. Cuando quiera instrumental, debe estirar su brazo para recibir y para devolver los instrumentos. Pero hay que tener mucho cuidado cuando uno extiende el brazo. Aquí, por ejemplo, tenemos en una cirugía del supramesocólico. El cirujano está a la derecha del paciente. El primer ayudante está al frente, pero a su lado derecho, al frente. Y el segundo ayudante está también al frente, pero al lado izquierdo, o sea, hacia la mano izquierda del cirujano. Son disposiciones universales. Del piso inframesocólico es a la inversa. Este es un cirujano diestro que se coloca al lado izquierdo del paciente y sus auxiliares están frente a él. Cuando existe un segundo ayudante, siempre el segundo ayudante tiene que estar al lado derecho del cirujano. Al lado derecho del cirujano, o sea, en el mismo lado, pero al lado derecho. Aquí la instrumentadora está frente, o sea, al lado izquierdo del paciente y a la derecha, a la mano derecha del ayudante. Esas imágenes que las ven rayadas son los segundos ayudantes. Ahora, si se va a hacer cirugía en el perineo, entonces la disposición del equipo es diferente. Paciente en posición con las piernas encogidas, se llama posición de litotomía. El cirujano puede, dependiendo de la altura que le pone en la camilla, puede estar de pie o puede estar sentado. Por eso, dependiendo de la altura que tenga la mesa. Si la mesa está alta, pues el cirujano va a ser difícil que se pueda sentar. Entonces está parado, pero va a depender la altura de la mesa quirúrgica. Su primer ayudante está a la izquierda del cirujano. A la izquierda. Y la instrumentadora está a la derecha, algo hacia atrás del cirujano, porque entre las piernas del paciente difícilmente pueden entrar 3 personas. Ahora, cuando hay ese tipo de cirugía, la parte posterior del cirujano, aunque esté con mandil quirúrgico vestido, es contaminada. Entonces, si usted pone a su instrumentadora en esta posición, va a contaminar todo. Por eso que al cirujano se le tiene que poner un campo estéril prendido con un punto o con backup en su mandil quirúrgico para que la parte posterior también esté estéril y no haya riesgo de contaminación del instrumental. En cirugía laparoscópica, la disposición del equipo quirúrgico es diferente. Depende de la técnica. Si es una técnica americana, está al lado del ayudante y la pantalla de la laparoscopía está al frente.
Pero si es la técnica francesa, el cirujano, el paciente con las piernas extendidas, separadas, y el cirujano entra a posicionarse entre las piernas del paciente y el ayudante está en la parte izquierda del paciente. Es importante en la cirugía laparoscópica tener en cuenta lo siguiente. Las posturas corporales son estáticas, posicionado en su lugar, no se puede cambiar de sitio. La altura de la mesa no es la habitual como en una cirugía corriente. Siempre la altura de la mesa para cirugía laparoscópica están por debajo, están más abajo que lo habitual. ¿Por qué? Porque uno opera con los brazos extendidos, más el tamaño de las pinzas que son más largas, entonces siempre la mesa está más abajo. El diseño de los agarres del instrumental se refiere a qué tipo de instrumento va a utilizar, de prehensión larga o de prehensión corta. Ya van a ver ustedes en cirugía 2 que donde se aplica la técnica quirúrgica y van a poder ver el instrumental de cirugía laparoscópica. La posición del monitor siempre está al frente del equipo quirúrgico, donde el cirujano no mira al paciente, sino mira la pantalla. El gondal es el mismo, porque usted mismo va a saber en qué momento tiene que presionar para cortar o para coagular. Nada más que esto lo hace bajo pantalla. Los componentes del equipo quirúrgico deben conocer los procedimientos quirúrgicos. Lógicamente, si usted va a operar un apéndice o va a entrar a una cirugía de apéndice o una vesícula, por decir, que se va a operar, de qué se va a operar, y usted como interno tiene que revisar que esté su laboratorio, que tenga sus medicamentos para que la cirugía no se suspenda. Por eso es que dice que todos los componentes del equipo quirúrgico deben conocer los procedimientos quirúrgicos. Y no solamente saber de qué se va a operar, sino conocer la técnica de ese tipo de cirugía. Por eso que el equipo quirúrgico conoce los pasos. Si yo pedí hilo como cirujano, el ayudante ya tiene que saber que después tiene que pedir una tijera para cortar el hilo. Si yo agarré una pinza, un vasito que sangraba con una pinza hemostática, el ayudante ya tiene que saber que tiene que pedir un hilo para ligar. Entonces todos son padronizados, son sincronizados. Y la instrumentadora tiene que estar pendiente. El cirujano agarra un vaso, significa que la instrumentadora tiene que saber que el cirujano le va a pedir un hilo. Y la instrumentadora tiene que saber que el ayudante le va a pedir la tijera para cortar el hilo. Es importante que cuando está operando, el cirujano no tiene que quitar la vista de su campo operatorio, porque si usted al movilizar la cabeza puede mover el brazo que está agarrando un vaso y lo va a desgarrar. Entonces el cirujano no fija o no retira la vista del campo operatorio. Eso significa que no va a ver a la instrumentadora qué tipo de instrumental tiene en su mano. Y puede tener un elemento punzocortante y lo va a cortar. Por eso es que el cirujano debe extender la mano para pedir. Debe extender la mano para entregar el instrumental a la instrumentadora. Fíjense lo que dice ahí al lado en esa imagen. El cirujano está mirando su campo operatorio y quien ha estirado la mano para entregar el instrumental es la instrumentadora.
Pero como el cirujano no está viendo y estira su mano, se puede cortar. Por eso es que quien tiene que extender la mano no es la instrumentadora, es el cirujano. Y ahora existe lo que se llama cirugía segura, que es una riñonera para que el cirujano lo retire y no hay riesgo ni para el cirujano ni para la instrumentadora. Una vez que usted utilizó el instrumental, ya no es la instrumentadora que va a extender el brazo para recibir el instrumental. Es el cirujano que va a extender la mano y lo va a dejar caer suavemente sobre la mesa. 2, no debe, como ven la imagen, el cirujano no debe girar la cabeza para mirar si lo está recibiendo o está depositando correctamente el instrumental. El cirujano no debe mover la vista del campo operatorio. La instrumentadora generalmente se coloca a la derecha o izquierda, dependiendo del tipo de cirugía, si es supra o inframesocólico, algo detrás del cirujano. Cuando se halla a su derecha, el operador extiende algo su brazo, no demasiado para recibir el instrumental. Al recibir un instrumento, el cirujano es el que extiende la mano. Al entregar el instrumento, quien extiende la mano es la instrumentadora y al devolver es el cirujano. No precisamente dejándoselo en la mano de la instrumentadora o en la riñonera, o se lo deja caer suavemente sobre la mesa instrumental para que ya la instrumentadora retire ese material, lo seque y lo coloque en su lugar. Lo correcto, no girar la cabeza ni extender demasiado el brazo. El instrumentador, ¿a quién lo hace? ¿Ven? Incorrecto. Está extendiendo demasiado el brazo del cirujano con el riesgo de que se corte o se pinche con la aguja. ¿Cómo se reciben los instrumentos cuando la instrumentadora está al lado izquierdo? ¿Por qué estaría al lado izquierdo? Porque el segundo ayudante estaría a la derecha del cirujano. Entonces, fíjense aquí la imagen. El cirujano pide el instrumental pasando la mano derecha por debajo del brazo, por debajo. Porque el brazo izquierdo está fijando un vaso y no puede pasar por la parte superior del brazo por esto, por el riesgo de que el antebrazo pueda tocar su barbijo, que el barbijo no es estéril, o que su brazo al pasarlo por encima toque su hombro y el hombro también se lo considera contaminado. Entonces, se pide el instrumental pasando por debajo de la mano opuesta. Recepción y devolución de instrumento. El cirujano debe colocar su mano de manera que el instrumento quede automáticamente empuñado en posición de uso. Es lo que hemos estado haciendo ahora, esta semana. Y que no haya necesidad de reacomodarlo porque uno pierde tiempo. Entonces usted tiene que pasar a la instrumentadora correctamente el instrumental. Forma en que la instrumentadora entrega los instrumentos al operador. Siempre tiene que haber un golpe. Pero como ustedes ven, está pasando, si bien el dibujo es para marcar el golpe que se va a escuchar, pero la mano que está pasando el instrumental está mal, porque el instrumento está debajo de la palma. Y si fuera un bisturí,
va a cortarle la mano. Hemos dicho que recoger, palma para abajo, palma para arriba y entrega. De tal forma que si esta mano del que está entregando el instrumental tuviera con la palma para arriba, no tendría ningún riesgo. Ahora los hilos, una mano extendida haciendo un semigancho en los dedos, para arriba o para abajo significa pedir hilo. Como el hilo es tan liviano y cuando uno está con guante pierde casi el 50% de sensibilidad, entonces cada que usted coloque el hilo, hágale un poquito de presión para que el cirujano se dé cuenta que están colocándole el hilo sobre la mano. Si bien la imagen es algo grosera, piense ustedes que el cirujano está extendiendo la mano y está dejando caer el instrumental sobre la mesa de instrumentación. Dice dejar caer suavemente, pero pareciera que no ahí en la imagen. Pero usted lo asienta, siente que está con la punta del instrumental tocando la mesa y lo deja caer. El instrumental se puede pedir de dos formas. En forma verbal o solamente con imágenes, con figuras que usted puede hacer. A la instrumentadora. Pero lo que debemos evitar que los dos, el cirujano y el ayudante, pidan instrumental para no descontrolarlo y no desordenar a la paciente, o mejor dicho, a la instrumentadora. Por eso que el segundo ayudante no debe pedir el instrumental. Pregunta de examen. El segundo ayudante, ¿qué instrumento debe solicitar? Ninguno. Quien solicita los instrumentos será el primer ayudante y después él al segundo ayudante. El segundo ayudante está lejos de la mesa de instrumentación y no puede pasar sus manos, su codo por encima del campo operatorio. También el instrumental se puede pedir mediante gestos. Entonces, tanto el cirujano o el ayudante como la instrumentadora deben conocer la nomenclatura del uso de pedido de material en forma de señas. La ventaja que tiene de esto de pedir instrumental es que el paciente no se va a dar cuenta de qué es lo que están haciendo. No le va a pedir bisturí y el cirujano o el paciente, pucha, ya va a empezar a temblar. No va a pedir aguja. Entonces, por eso que generalmente a los pacientes si es anestesia general no hay problema, pero si fuera una anestesia raquídea o peridural, entonces el paciente va a escuchar lo que pide. Por eso que se lo tiene que sedar o utilizar la técnica de señas para pedir el instrumental. En este cuadro van a ustedes ver la forma como se pide el instrumental. Cómo se pide la compresa, cómo se pide una gasa, una jeringa, el bisturí, diferentes formas de agarrar el bisturí, cómo pediría un separador, un portaaguja, cómo pediría una aguja montada para hacer una sutura de un vaso por transficción. Son diferentes imágenes. Aquí tenemos eso. Esta semana y la próxima, los que no han avanzado van a empezar a ver cómo se pide el instrumental, cómo se maneja un instrumental, cuáles son las formas de agarrar un bisturí de extrema precisión, un arco de violín, como un bolígrafo, para espátula. Entonces, diferentes formas de cómo manipular un bisturí. Las pinzas anatómicas tocan
pulpejos del dedo índice y el pulgar. En cambio, si usted pide una pinza diente de ratón, es como si estuviera chocando las uñas de esos dos mismos dedos. Entonces, es forma de pedir el instrumental. Te va a pedir la tijera. Si es tijera recta, con los dedos rectos, hace amago de que está cortando. Si es tijera curva, igual hace amago, pero encorvando los dedos. Ahora, es importante que usted sepa armar su mesa operatoria. Y para eso vamos a dividir la mesa en cuadrantes para disponer los instrumentos ordenadamente en su mesa. Para lograr eficiencia, agilidad, sincronización en el trabajo del equipo quirúrgico. La mesa puede estar pueden ser rectangulares o pueden ser en forma de riñón. Esta mesa tiene que estar protegida por un plástico primero y encima poner los campos estériles. De tal forma que cuando usted utilice el instrumental no vaya a hacer demasiado ruido, por ejemplo. Va a amortiguar los golpes cuando usted deje caer el instrumental. El plástico impermeabiliza la cobertura de la mesa que puede ser mojada por soluciones o por suelo fisiológico, por ejemplo, que uno pone para lavar. Entonces son campos protectores y los campos son estériles, porque sobre esos campos va a depositar o va a colocar el instrumental. Los que ya han tenido la suerte de entrar a una cirugía han debido ver cómo están preparada la mesa. Por eso que cuando uno va a quirófano, chicos, no es solamente a ver cómo se corta o cómo sacan su vesícula, sino que tienen que ver ustedes que están en este curso de formación. Tienen que ver cómo se movilizan para no tocar lo que está esterilizado ahí dentro. Tienen que ver cómo se agarra una pinza, cómo se hace la asepsia, cómo se pinta la pared abdominal, cómo está ordenado el instrumental, cómo está forrada la mesa. Entonces, como ustedes tienen que ver eso, no solamente ir a ver la cirugía, sino ver todos los pasos para que sea una cirugía segura. La instrumentadora se va a colocar siempre cerca a la mesa de instrumentación, al lado derecho de la mesa de instrumentación, dependiendo si está con un ayudante, con dos ayudantes. Si está con un ayudante, cerca al segundo ayudante, porque el cirujano le va a pedir de frente los instrumentos. Y en esa mesa de instrumental no se pone toda la cantidad del instrumental. Algunos de los auxiliares lo han sacado todo y entonces la mesa no se sabe, no se reconoce los cuadrantes. Entonces, en la mesa auxiliar usted puede poner los instrumentos necesarios. Y en la otra pondrá las compresas, los separadores más grandes, ¿no? Entonces, la colocación de los instrumentos en la mesa de instrumentación debe seguir el orden de clasificación. Primero, diéresis. ¿Qué significa diéresis? Separación, instrumentos de corte. Después, prensión. Si hay un vasito que está sangrando, lo agarra con la pinza y después va al tercero, que es la hemostasia. Después vienen los instrumentos de separación o exposición. En la parte central están los instrumentos especiales y finalmente los instrumentos de síntesis. Diéresis son bisturí generalmente, tijera.
prensión, las pinzas diente ratón o pinza anatómica. Instrumento de hemostasia. Generalmente utiliza Kelly o mosquito. No nos olvidemos que dentro del instrumento de hemostasia también figura la Rochester como elementos especiales. Separadores o de exposición, para ver, válvula suprapúbica, Doyen. Los especiales, dependiendo del tipo de cirugía. Ahí va a estar la Baco, la Alice, la Mixter, son instrumentos especiales. Y finalmente de síntesis, cortaguja, hilo, aguja y tijera para cortar ese hilo. La mesa principal de instrumentación montada se divide en 6 partes, en 6 cuadrantes. Cada parte con un área proporcional al número de tamaño de los instrumentos. Por eso les decía que no hay que sacar demasiado. Puede tener en su caja de instrumentación 20 pinzas Kelly, pero ponga 2 o 3 y si necesita más, le irán pidiendo. Y todos los instrumentos tienen que estar colocados con la punta hacia el lado de quien va a instrumentar. Cuando no hay instrumentadora y el mismo cirujano que se va a instrumentar, entonces las puntas de la pinza van al revés. La colocación de los instrumentos obedece siempre a la misma secuencia, pero el sentido de secuencia cambia si la mesa de instrumentación o si hay un solo ayudante. Entonces, si lo ponemos al revés las pinzas, el cirujano le va a costar levantarlo y reacomodarlo. Lo que queremos es agilizar, por eso que se lo coloca al revés. En general es usada una sola mesa, pero para que no se amontonen las compresas, las gasas en la misma mesa, siempre tenemos que ver una mesa auxiliar para que pongamos los instrumentos especiales, las gasas, las compresas o separadores adicionales que necesitemos. Siempre los instrumentos, esta es una mesa auxiliar, donde están los instrumentos más grandes, donde están las gasas, las compresas y las tijeras auxiliares que podamos necesitar dependiendo del tipo de cirugía. Todos los instrumentos siempre están colocados con la punta hacia abajo. Si va a haber una instrumentadora y con la punta al revés, si es que hay solamente el cirujano y el ayudante. Bien, nos quedamos en técnicas de preparación de la mesa instrumental. Yo quiero que ya no haga frío y podamos volver a las clases presenciales. Esto la mayor parte de los docentes está haciendo porque hay que precautelar la salud del estudiante, porque si nos viene una epidemia, ahí que suspendemos hasta la universidad, probablemente cierre. Entonces, por suerte que la comunicación interna de los docentes ha sido solicitar que en épocas de mucho frío se haga presencial. Claro que hay algunos que no lo aceptan, ¿no? Pero eso ya depende de cada uno. Entonces, chicos, nos quedamos aquí esta semana, continuamos con la práctica y ya vamos a empezar a hacer sutura. Y esa es la parte más bonita, donde ya uno empieza a manejar el instrumental, aprende a hacer sutura y ya puede ganar su peso haciendo sutura en su barrio. Bendecido fin de semana, abríense, salgan si fuera necesario y no se olviden que son estudiantes. Entonces, estudien antes. Buenos días, chicos, gracias.